Guillermo Hopkins Gámez. De esa manera, acaban de rendir protesta a los ciudadanos Guillermo Hopkins Gámez, Luis Miguel Montaño Reyes, José Gerardo Quijano León y Óscar Guillermo Levín Coppel como vocales de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. También pudimos observar cómo los legisladores que integran esta comisión permanente en esta sesión rindieron el voto correspondiente. Por lo tanto, fue aprobado por mayoría calificada dicho nombramiento realizado por el Ejecutivo Federal. Pero le hablaré de algunos antecedentes para que usted tenga en cuenta cómo fueron estos nombramientos. Se presentó a la tercera comisión de la comisión permanente correspondiente al primer receso del primer año de ejercicio de la 62ª legislatura. Este documento, turnado por la mesa directiva de esta comisión permanente, por parte de la Secretaría de Gobernación con la designación del presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos a favor de los ciudadanos que le he comentado. Posteriormente, se analizaron en esta comisión, segunda comisión de la comisión permanente. A continuación, y posteriormente se puso a consideración del Pleno de la comisión permanente y como pudimos observar fue aprobado. Continuemos con la sesión. Legisladoras y legisladores. Adelante, señora secretaria. Sí, señora presidenta, se recibió de la senadora María Cristina Díaz Salazar del Grupo Parlamentario del PRI iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 222 bis de la Ley General de Salud. Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores. Se recibió del senador René Juárez Cisneros del Grupo Parlamentario del PRI iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos segunda de la Cámara de Senadores. Se recibió del senador Arturo Zamora Jiménez del Grupo Parlamentario del PRI iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Túrnese a las Comisiones Unidas. Se encuentra aquí presente el senador Arturo Zamora y está pidiendo hacer uso de la palabra para presentar esta iniciativa. Está en su derecho, señor senador. Se le concede el uso de la palabra. Sí. Presidenta, con una solicitud, si me permite dar lectura a las dos iniciativas que he presentado porque tienen correlación sobre el mismo tema. Tiene la palabra, señor senador Zamora. Muchas gracias. Hago uso de esta tribuna para presentar ante el Pleno de esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión dos iniciativas en materia electoral. Estas iniciativas buscan afinar el marco legal para evitar la infiltración de recursos de procedencia ilícita en campañas electorales. Busca establecer mayores sanciones a funcionarios de todos los niveles de gobierno que incidan de manera ilegal en los procesos comiciales y quienes también de alguna manera obstaculicen el desarrollo de la jornada comicial. No obstante que la materia electoral en México ha sido importante y ha tenido un gran desarrollo, es necesario llevar a cabo una reforma que considere la descripción de conductas que afectan, dañan o ponen en peligro los procesos de elecciones a nivel federal en las instituciones democráticas, la afectación al desarrollo adecuado de la función pública electoral y el sufragio universal, intransferible, personal, libre y secreto. En consecuencia, las conductas que se propone incorporar son precisamente aquellas que a la luz de la política criminal del Estado mexicano se deben tipificar por el daño que causan al proceso electoral y por vulnerar valores específicamente tutelados a nivel constitucional
y en normas de carácter secundario. Asimismo, se debe prevenir la eventual infiltración y filtración de recursos provenientes del crimen organizado en los procesos electorales, que es una preocupación de toda la sociedad en general. Cabe destacar que en el esquema procesal penal federal vigente, los probables responsables de delitos electorales tienen la posibilidad de llevar a cabo el proceso en libertad. Esto facilita, por supuesto, el tema de impunidad, porque tienen derecho al beneficio de la libertad provisional bajo caución. Por tanto, también en esta reforma estamos proponiendo la modificación al Código Federal de Procedimientos Penales para que los delitos en donde haya participación del crimen organizado en candidatos y precandidatos, en estos delitos se considere como graves para que no se tenga el derecho a la libertad provisional bajo caución. Ante ello, las reformas que estamos proponiendo son disposiciones que se corresponden al artículo 403 del Código Penal Federal, en donde se establece sanciones de 10 a 100 días de multa y prisión de 6 meses a 3 años a quien obstaculice, interfiera dolosamente el desarrollo normal de las votaciones, el escrutinio, el cómputo o cualquier otro acto de la jornada electoral, el traslado y entrega de paquetes y documentación electoral, así como la correspondencia que circule bajo franquicia del Instituto Federal Electoral. Esta pena se aumentará hasta el doble cuando se amenace o ejerza violencia física contra los servidores públicos electorales, con independencia de las sanciones que correspondan por otro u otros delitos cometidos. En este sentido, también la misma sanción es para quien recoja o retenga en cualquier tiempo sin causa prevista por la ley una o más credenciales para votar con fotografía, quien el día de la jornada viole de cualquier manera y por cualquier medio el derecho del ciudadano a emitir su voto en secreto, impida en forma violenta la instalación de casillas o asuma dolosamente cualquier conducta que tenga como finalidad la instalación normal y ordinaria de las casillas. Cabe destacar que si en la conducta participan personas armadas o utilizan o portan objetos peligrosos, la pena también se aumentará. Se propone, por otro lado, reforma al 407 del mismo código para imponer sanción de 3 a 9 años de prisión a los servidores públicos que condicionen la prestación de un servicio al cumplimiento de programas gubernamentales, federales, estatales o municipales que hayan sido financiados con recursos provenientes del presupuesto de egresos de la Federación. Entre estas sanciones se busca frenar también, por otro lado, en el artículo 413, la infiltración de recursos de la delincuencia, de tal suerte que se plantea para este caso penas de 5 hasta 15 años de prisión para que aquella persona que siendo candidato o precandidato reciba o destine a sabiendas aportaciones de dinero o en especie a favor de estos, de partido o partidos políticos, de coaliciones o agrupaciones políticas nacionales, cuando los fondos tengan, por supuesto, un origen ilícito, sin perjuicio de las penas que se correspondan por otro tipo de delitos. A los miembros de organizaciones que tengan como fin cometer alguno de los delitos previstos y sancionados por la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, se impondrían de 3 a 8 años de prisión, además de los otros delitos, cuando intervengan en el proceso de selección o incidan en los procesos de selección de precandidatos o candidatos de puestos de elección popular. Así también cuando impidan la instalación o apertura de casillas electorales, obstaculicen de cualquier manera el proceso electoral. Por el otro lado, es importante establecer que las modificaciones que nosotros estamos planteando para que sean completas, integrales, no solamente inciden en el Código Penal Federal, en el capítulo de los delitos electorales, sino también en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en el Código Federal de Procedimientos Penales y, por otro lado, me parece de la mayor importancia establecer una modificación al artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Señor presidente,
Le recuerdo que estoy presentando 2 iniciativas, señor presidente. Le recuerdo que pedí autorización a la mesa directiva para que me permitiera el tiempo, y también le recuerdo que cada iniciativa me permite hacer 5 minutos de exposición. Señor presidente, le pido tolerancia a mi exposición, si es tan amable. Señor senador, tiene 5 minutos por cada turno de la iniciativa. Sin embargo, usted pidió hacer en uso de su turno la presentación de las 2 iniciativas, por tanto tiene hasta 5 minutos. Le pido que por favor concluya. La segunda iniciativa que presento es también en materia electoral y busca, por supuesto, establecer claramente el límite de las competencias en el ámbito de lo que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación nos da precisamente el marco de atribución que a los jueces federales, a los magistrados y precisamente a los ministros de la Corte se les atribuye para que conozcan de determinados temas, y en este caso, tratándose de delitos electorales, es una propuesta que viene a complementar la original, que modifica precisamente el Código Penal Federal para dar atribuciones y dotar de competencia a los jueces federales para conocer de los delitos cometidos en contra de los funcionarios electorales o en contra también de funcionarios partidistas en términos de la fracción segunda del artículo 401 del Código Penal Federal, considerándose que todas las conductas previstas en el capítulo 24 de este Código Penal Federal deben de ser competencia del juzgador que he señalado anteriormente. Por tanto, estimadas diputadas y diputados, estimadas senadores y senadoras, el día de hoy estamos presentando este paquete de reformas en materia penal electoral, de reformas al Código Federal de Procedimientos Penales, a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para que tengamos procesos en donde se elimine desde el punto de vista jurídico cualquier vacío, cualquier laguna que pueda permitir que haya incidencia del crimen organizado o de la delincuencia en la elección o selección de aspirantes, precandidatos o candidatos, y para impedir en definitiva que haya la injerencia económica en los procesos comiciales, cualquiera que sea la etapa, y la intervención y participación de personas que por supuesto no tienen ninguna visión de lo que es un proceso de esta naturaleza en la representación que hacen los representantes populares a través de los esquemas del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Y con esto estamos cerrando el paso a la infiltración de la delincuencia organizada y estamos dando fortaleza a las instituciones electorales del país frente a nuevas modalidades de comportamiento. Es cuanto, señor presidente. Gracias, señor senador. Túrnense ambas iniciativas a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores. Tiene ahora la palabra, hasta por 5 minutos, el diputado Abraham Montes Alvarado, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforme el artículo 49 bis de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Me pide el turno en la siguiente sesión y lo inscribimos con todo gusto, señor diputado, para la próxima sesión. Estamos haciendo una ronda de iniciativas por grupos parlamentarios, de acuerdo a lo que me dicen, y con mucho gusto en un momento más le concedemos el uso de la palabra para que presente su iniciativa, señor diputado. Se recibió de la senadora Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo Parlamentario del PAN, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 10E de la Ley de Coordinación Fiscal. Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Primera de la Cámara de Senadores. Tiene ahora el uso de la palabra, hasta por 5 minutos, el senador Juan Carlos Romero Hicks, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que suscribe él mismo, así como la senadora María del Pilar Ortega Martínez del Grupo Parlamentario del PAN. Me está informando que solicita que se turne directamente a comisiones y en tal virtud esta presidencia informa que se turnan a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos segunda de la Cámara de Senadores. Tiene en este momento la palabra el diputado Silvano Blanco de Aquino para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, suscrita por el mismo y por los diputados Trinidad Secundino Morales Vargas y Uriel Flores Aguayo del Grupo Parlamentario del PRD. Solicita de igual forma el señor diputado Blanco de Aquino que esta iniciativa se turne directamente a comisión. Por tal motivo, esta presidencia turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, de Seguridad Social y de Vivienda de la Cámara de Diputados para dictamen esta iniciativa. En este momento tiene la palabra el diputado Ricardo Monreal Ávila del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal. Adelante, señor diputado Monreal Ávila. Estimados legisladores, ciudadanos y ciudadanas, vengo a presentar una iniciativa con proyecto de decreto sobre un tema trascendente: la contratación de deuda estatal en los términos de periodos de gobierno municipal y estatal. En nuestro país la corrupción, acompañado de la impunidad, se han vuelto parte de la vida diaria de los mexicanos, debido a la debilidad de las instituciones, pero sobre todo a la complicidad que existe entre autoridades, jueces y gobernantes. Existe un amplio campo para la arbitrariedad y la satisfacción de intereses particulares a expensas de necesidades comunales. En el caso de endeudamientos de estados y municipios, en los últimos años se ha registrado un crecimiento de las deudas estatales de manera desproporcionada, impresionante, respecto del Producto Interno Bruto, y un aumento en cerca del 72% en relación con las participaciones federales. De 2008 a 2011, el saldo total de la deuda de las entidades federativas y los municipios pasó de 203 a casi 400,000 millones de pesos, es decir, se suscitó un incremento en el saldo total de las obligaciones financieras de estados y municipios de casi 200,000 millones de pesos en tan solo 3 años. Como consecuencia, las finanzas públicas estatales y municipales se han vuelto insostenibles, teniendo casos donde las deudas han aumentado entre 200 y 900% en casos concretos. Incluso la Secretaría de Hacienda informó que la deuda de los estados asciende a más de 400,000 millones de pesos al tercer trimestre, aumentando 4% con respecto al año anterior. Ha alegado esta dependencia que aun cuando existen casos en buró de crédito como Jalisco, Acapulco, Cuernavaca, no se realizarán rescates para subsanar deudas subnacionales. Por eso resulta menester terminar con este vicio
que ha permitido llegar a niveles de quiebra, las cuales, por falta de monitoreo, leyes efectivas, pero sobre todo por una práctica política perniciosa que no podemos ocultar y que no hemos podido superar, que es la subordinación de los poderes legislativo y judicial locales a los gobernadores y a los presidentes municipales. Los casos en que se acentúan dichas conductas son en los que lamentablemente están a escasos días de terminar su gobierno. Recientemente pasó en Tabasco, que 30 días antes contratan una deuda de 4.500 millones de pesos, o municipios del país que contrataron días antes deudas millonarias, y que Chiapas es otro caso, y muchos otros estados y municipios. ¿Qué es lo que estoy planteando en esta iniciativa? En esta iniciativa estoy planteando una adición al artículo 9º de la Ley de Coordinación Fiscal, para que se prevea en este artículo que los gobernadores de estados y municipios que terminan su gestión no contraten deuda, no puedan contratar deuda directa ni contingente a partir del momento en que la autoridad electoral correspondiente confirme el triunfo electoral de los gobernadores y presidentes municipales, y que no contrate salvo que tenga el consentimiento de los gobernadores electos o presidentes municipales electos. Esto va a frenar esta práctica perniciosa, este círculo vicioso que se está presentando en estados y municipios, en donde los gobernadores plantean ante legislativos dóciles la contratación de empréstitos días antes de la terminación de su gestión. Tenemos que elevarlo a nivel legal, aparte de otras reformas que ya he propuesto en días pasados en la Cámara de Diputados, que se complementan con toda la necesidad de la revisión fiscal en materia de control, de establecimiento de contrapesos para la adquisición o para la suscripción de empréstitos, deuda de los estados y municipios. Muchos municipios en este momento se encuentran en bancarrota, en quiebra, pero además se mantiene la impunidad de quienes fueron presidentes o gobernadores y no son tocados por ninguna autoridad. Por eso esta iniciativa plantea, esta disposición plantea que no puedan los gobernadores y presidentes municipales adquirir deuda en este periodo en el que ya prácticamente concluye su gestión gubernamental. Es provocado por la necesidad, y por esa razón les estoy planteando a esta permanente esta posibilidad, esta iniciativa con proyecto de decreto sobre la contratación de la deuda estatal al término de un periodo gubernamental. Muchas gracias. Gracias, señor diputado Monreal Ávila. Túrnese esta iniciativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados para dictamen. Esta presidencia rectifica el trámite de la iniciativa presentada por los senadores María del Pilar Ortega Martínez y Juan Carlos Romero Hicks del Grupo Parlamentario del PAN. Y es importante aquí señalar que se retira de todos los registros parlamentarios. Tiene ahora la palabra el diputado Ricardo Cantú Garza del Grupo Parlamentario del PT para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 192 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Adelante, señor diputado. Gracias, senadora presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, en nuestro país existen poco más de 3 millones de personas jubiladas o pensionadas, las cuales a lo largo de toda su vida laboral han hecho grandes esfuerzos para conformar su ahorro para el retiro. En esta población están considerados en mayor proporción quienes terminan su etapa laboral a los 60 años de edad en promedio, o cuando cumplen los años de servicio que señala la ley del ISSSTE,
o las semanas de cotización que marca la ley del Seguro Social. Estas personas aspiran, al final de su etapa de trabajo, contar con un máximo de rendimientos en ahorro para el retiro, porque en ocasiones el monto que reciben de pensión no es suficiente para cubrir sus necesidades. En los años recientes se ha dado un debate interesante sobre el esquema de que debe seguirse para fortalecer los esquemas de seguridad social, con el objetivo de ampliar la cobertura, en especial a los mexicanos que no gozan de dichas prestaciones. De manera general, para el caso del ISSSTE, los fondos que sustentan al sistema de seguridad social son 9 fondos, donde destaca el Fondo de Administración, el Fondo de Ahorro para el Retiro, el Fondo Médico y el Fondo de Pensiones. Para el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social, la ley del Seguro Social comprende los siguientes seguros: de riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y guarderías, así como prestaciones sociales. Como puede verse, cada uno de estos elementos han sido contemplados para integrar una serie de prestaciones desde el inicio de la vida laboral de cada trabajador hasta la etapa en la que todos y cada uno de ellos logran gozar de ellos en condiciones de retiro, ya sea por pensiones o por jubilaciones. De igual manera es posible decir que la seguridad social en nuestro país se deriva de características que permiten a todo trabajador disfrutar de la oportunidad de insertarse en esos estándares de protección, por lo que se persigue el objetivo de alcanzar un mejor desarrollo social y humano. Con lo anterior es pertinente reconocer el esfuerzo y sacrificio que los trabajadores mexicanos en nuestro país tengan mínimamente garantizado que en cuanto sean acreditados como trabajadores jubilados o pensionados, el gobierno federal, a través de las instituciones de seguridad social respectivas, les hagan entrega total de todos los conceptos por los que se integran los fondos de ahorro para jubilados y pensionados, incluyendo los recursos en la subcuenta de vivienda en el caso de que no hayan ejercitado este derecho cuando estaban en activo. En este sentido debemos recordar que en el pasado mes de enero entró en vigor la reforma al artículo 8º transitorio de la ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores, haciendo posible que para todos los trabajadores jubilados y pensionados en los términos de la ley del Seguro Social de 1973 reciban en una sola exhibición el saldo de su subcuenta de vivienda de 1997. Esta reforma estuvo en suspenso durante muchos años, ya que fue interpuesto un recurso de amparo que llegó hasta el máximo tribunal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual falló a favor de los trabajadores jubilados y pensionados que nunca ejercieron el derecho de obtener su crédito de vivienda. De esta manera, se coincide con que la reforma al artículo ya citado y publicado el 6 de enero del 97 brinda beneficios a los trabajadores jubilados y pensionados que no ejercieron su crédito de vivienda y que por su decisión optaron por pensionarse conforme al régimen previsto en la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio del 97. Para los efectos de la presente iniciativa proponemos que también en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado se contemple dicha situación en atención a los trabajadores al servicio del Estado. Es pertinente decir que la presente iniciativa tiene el propósito de igualar las oportunidades de recibir el correspondiente fondo de ahorro para la vivienda para los derechohabientes del ISSSTE. Debemos tomar en cuenta que en nuestra Carta Magna se establece en su artículo 4º, fracción séptima, que toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa. Sin embargo, pueden existir casos donde el trabajador, de manera voluntaria, por así convenir a sus intereses, nunca ejerce el derecho que tiene a recibir un crédito para vivienda, o puede darse el hecho de que nunca sale beneficiado con uno, dado el esquema de sorteos que lleva a cabo el ISSSTE. Al cumplirse el plazo de edad o años de servicio para poder jubilarse, los trabajadores al servicio del Estado tendrán pleno derecho a reclamar los recursos ahorrados
en la subcuenta de vivienda para que les sean reintegrados. La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación genera un precedente a favor de los trabajadores que han prestado sus servicios en las distintas instituciones que comprenden el Estado mexicano. Solicito a la Presidencia insertar el texto íntegro de la presente iniciativa en el diario de los debates. Es cuanto, senadora presidenta. Gracias, señor diputado Cantú Garza. Túrnese esta iniciativa a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social de la Cámara de Diputados para dictamen. Tiene la palabra el diputado Uriel Flores Aguayo, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 3 de la Ley General de Salud, suscrita por los diputados Trinidad Secundino Morales Vargas, el propio diputado que va a exponerla, y Silvano Blanco de Aquino, del Grupo Parlamentario del PRD. Tiene la palabra, señor diputado. Muchas gracias. Con el permiso de la Presidencia y la Asamblea, compañeras y compañeros legisladores, ante el grave aumento de suicidios en el país, especialmente entre niños y jóvenes, urge establecer en la Ley General de Salud como materia de salubridad general la prevención y atención de este flagelo. El derecho humano central contenido en nuestra Constitución Federal es el derecho a la vida, aunque no se señale de manera expresa, es el que subyace a todos los demás, por lo que su tutela es una exigencia indeclinable. De lo contrario, todos los demás derechos se diluyen en la nada jurídica. Y bien, el suicidio se ha transformado en nuestro país en un obstáculo central para hacer realidad el derecho a la vida, lo que exige que se pase de las crónicas y las cifras a las acciones concretas y decididas para su prevención, pues aparte de los daños humanos irreparables, se traducen profundos daños económicos, laborales, familiares y sociales. Toda pérdida de vida es dolorosa, con mayor razón cuando nos enfrentamos a niños y jóvenes que por diversas causas atentan contra sí mismos. Cuánta injusticia, cuánta soledad han debido de sufrir. Sin duda, la prevalencia del suicidio es un claro síntoma del nivel de la justicia social que existe en una nación. Más allá de consideraciones éticas, el suicidio debe ser conceptuado como un grave problema de salud pública, siguiendo a este respecto el criterio sostenido por la Organización Mundial de la Salud, quien ha revelado que anualmente más de 1 millón de personas en el mundo se priva de la vida, superando la cifra de las muertes causadas por guerras y homicidios. México no está atrás de estas duras cifras, según revelan los datos oficiales. El INEGI señala que el suicidio es consecuencia de factores biológicos, psicológicos, sociales, entre otros, siendo por esencia previsible y prevenible. En este orden de ideas, urge que la prevención y atención del suicidio se establezca en la Ley General de Salud como materia de salubridad general, de manera que se pueda reconocer y diagnosticar a tiempo, aplicándose el tratamiento apropiado, de manera que no se sigan perdiendo tantas vidas. De acuerdo al Instituto Nacional de Psiquiatría, cifras reveladas por Emilia Lucio, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM, de 1990 al año 2000, el suicidio aumentó en un 150% entre niños de 5 a 14 años y en un 74% entre las edades de 15 a 24 años, constituyéndose en la tercera causa de muerte entre los adolescentes de 15 a 19 años. El INEGI, por su parte, reportó que en el 2010 se registraron más de 5,000 suicidios, equivalente al doble de los ocurridos en el año de 1990.
Sobre el porcentaje de suicidios en relación a las muertes violentas, tenemos que de un 3.3% de 1990 se pasó a un 7.6% en 2011. La atención profunda de las causas del suicidio exige una atención interdisciplinaria que exige de manera paralela la solución de problemas como la pobreza, el desempleo, las faltas de oportunidades para los jóvenes, la violencia contra estos y los niños, la trata de personas, de manera especial el denominado bullying, la desintegración familiar, las adicciones, entre otros. En una palabra, se exige hacer realidad los derechos humanos que en teoría les pertenecen y así accedan a una sociedad que les permita el respeto, el cariño y su pleno desarrollo. Cerramos señalando que la Organización Mundial de la Salud fomenta en todo el mundo compromisos y medidas prácticas para prevenir los suicidios, la conciencia de que el suicidio es una de las grandes causas prevenibles de muerte prematura, de manera que los gobiernos deben elaborar marcos normativos para las estrategias nacionales de prevención del suicidio. A nivel local, las declaraciones políticas y los resultados de la investigación deben plasmarse en programas de prevención y actividades comunitarias. Por lo señalado, propongo que se adicione una fracción 11ª bis al artículo 3º de la Ley General de Salud en los siguientes términos. Artículo 3º. En los términos de esta ley, es materia de salubridad general la prevención y atención de las consecuencias del suicidio e intento del mismo transitorio. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es todo, diputada presidenta. Gracias. Gracias, diputado Uriel Flores. Túrnese esta iniciativa a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados para dictamen. Tiene en este momento la palabra la senadora Dolores Padierna, ya dentro del orden del día relativo a proposiciones con punto de acuerdo, senadora del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las juntas de coordinación política de ambas cámaras para que acuerden a la brevedad la integración de las y los diputados y senadores que conformarán la Comisión de Concordia y Pacificación COCOPA. Adelante, senadora. Gracias, presidenta. Pongo en consideración del Pleno por urgente resolución la urgencia de formar la COCOPA bajo las siguientes consideraciones. En marzo de 1995 se creó la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, cuyo objetivo fue alcanzar a través de un acuerdo de concordia y pacificación la solución justa, digna y duradera al conflicto armado iniciado el 1 de enero de 1994 en el estado de Chiapas. En el artículo 8 de la citada ley se conforma la Comisión de Concordia y Pacificación COCOPA, integrada por los miembros de la Comisión Legislativa del Congreso de la Unión para el Diálogo y la Conciliación para el Estado de Chiapas, así como por un representante del Poder Ejecutivo y otro del Poder Legislativo del Estado de Chiapas. La primera COCOPA fue instalada el 15 de marzo de 1995 y quedó integrada por miembros de la 61 legislatura de todas las fracciones parlamentarias. Para diversos analistas y el propio gobierno federal han reconocido que el papel jugado por la COCOPA fue determinante para impulsar los diálogos de San Andrés Larráinzar y atenuar y resolver los incidentes que se presentaron hasta la firma de los acuerdos. La COCOPA también formuló un proyecto de reforma constitucional sobre derechos y cultura indígenas que entregó en diciembre de 1996. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional aprobó el proyecto y el gobierno federal formuló observaciones al mismo. La COCOPA elaboró un segundo proyecto que guardó y ya no fue revisado por las partes.
En los primeros días de este año y ante el surgimiento de una nueva etapa de lucha del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, algunos de los primeros miembros de la COCOPA llamaron a la creación inmediata de la Comisión Concordia y Pacificación, la cual es obligatoria de acuerdo con la vigente Ley de Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas. En este mismo contexto, dirigentes de organizaciones campesinas y representantes indígenas también aceptaron la propuesta del EZLN de constituir puentes respetando la pluralidad del movimiento indígena. Inclusive, en días pasados, los representantes de las bancadas del Revolucionario Institucional, del Partido Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática, del Partido Verde Ecologista de México, en el Congreso de Chiapas, coincidieron en la importancia de restablecer la COCOPA y que las y los legisladores federales impulsáramos el diálogo con el EZLN. En esta nueva etapa de construcción de consensos en los que se dice estar el gobierno federal, es la mejor manera de reanudar el diálogo con el EZLN. El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática considera que es el momento para demostrar la disposición y voluntad política para facilitar el diálogo e instalar una mesa para hacer realidad los acuerdos de San Andrés con un contexto que incluya varios temas. Desde el Congreso de la Unión podemos avanzar en la conformación de la COCOPA, respetando el espíritu de equidad, diálogo y relevancia con la que fue propuesta. Con lo anteriormente expuesto y fundado, me permito proponer a su consideración el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución. Primero, se hace un respetuoso exhorto para que en cumplimiento de la Ley del Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, las juntas de coordinación política de ambas cámaras del Congreso de la Unión acuerden a la brevedad la integración de las y los diputados, de las y los senadores que conformarán la Comisión de Concordia y Pacificación COCOPA. Segundo, se exhorta de forma respetuosa al titular del Poder Ejecutivo Federal y al Congreso del Estado en Chiapas para que nombren a sus respectivos representantes en la COCOPA, tal y como lo establece la Ley del Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas. Es cuanto, compañeras y compañeros. Muchas gracias. Gracias, senadora. En virtud de que este asunto ha sido planteado como de urgente resolución, consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera entonces el trámite de urgente resolución. Sí, señora presidenta. En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa. Se considera de urgente resolución. En consecuencia, está a discusión la proposición. En virtud de que tenemos registrado un orador para hablar en favor de este dictamen, y en este sentido se le concede la palabra al diputado Ricardo Cantú Garza, del Partido del Trabajo. Adelante, señor diputado. Gracias, senadora presidenta. Compañeras y compañeros diputados, una vez más se ha roto el silencio, ese silencio incómodo que nos permite olvidar una deuda histórica, aquella que tenemos con los pueblos y comunidades indígenas, pero que está presente, agazapada, esperando a que se haga justicia. Se han cumplido ya 19 años del levantamiento del movimiento zapatista, aquel 1 de enero de 1994. Casi 2 décadas después, las condiciones de miseria, marginación y desamparo prevalecen entre los millones
de mexicanos descendientes de los pueblos originarios de nuestro país. Los indicadores sociales son una dolorosa prueba de que en 20 años no se ha logrado mejorar las condiciones de vida de los pueblos indígenas de México. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, Coneval, señala que la pobreza ha crecido en mayor magnitud entre la población que forma parte de las comunidades indígenas. Aunque se ha destinado millonarios recursos del presupuesto público y se han creado instancias para atender a la población indígena, el resultado es negativo. En el presupuesto de egresos de la Federación para este año se destinaron 68,000 millones de pesos para distintos programas y acciones en beneficio de los pueblos y comunidades indígenas. Este monto es la cuarta parte del presupuesto de la Secretaría de Educación Pública sin que se vean resultados concretos y tangibles. La realidad es que tanto el gobierno federal como los de los estados y municipios han instrumentado un esfuerzo coordinado para atender los rezagos de la población indígena. El Poder Legislativo en legislaturas previas ha creado la Comisión de Concordia y Pacificación con el objeto de tener una instancia de interlocución con los pueblos y comunidades indígenas. Ha concluido el primer periodo ordinario de sesiones de esta 62ª legislatura sin que se haya instalado la Comisión de Concordia y Pacificación. Es urgente que a la brevedad sea integrada dicha comisión, la cual es bicameral y es el órgano que tiene este poder legislativo para poder generar condiciones en la resolución de un conflicto que sigue vivo después de casi 2 décadas. Además, el Partido del Trabajo en varias ocasiones ha retomado como iniciativas los acuerdos de San Andrés que plasman los acuerdos alcanzados entre el gobierno y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Por ello, es más que urgente rescatar dichas iniciativas que contienen acciones específicas para atender a los pueblos indígenas. Por estas consideraciones votaremos a favor del punto de acuerdo en comento. Muchas gracias. De acuerdo al registro de oradores, me indican que también el diputado Manuel Añorbe ha registrado su participación para hablar en pro de este punto de acuerdo. Adelante, señor diputado. Con su permiso, Presidenta. Vivimos una nueva etapa en nuestro país, vivimos una nueva etapa en nuestra vida democrática, en la que afortunadamente ha prevalecido un ánimo de diálogo y acuerdo entre las diferentes fuerzas políticas y el gobierno federal que se expresa en el Pacto por México. Existiendo ese marco democrático de diálogo, no podemos sino dar la bienvenida a todo esfuerzo por avanzar en la meta de construir un país en paz, pero también con menos pobreza y desigualdad. Y esto no se podrá lograr sin la participación de los pueblos, organizaciones y comunidades indígenas en lo general en todo nuestro territorio nacional. Ante ello, es obligado abrir mayores espacios para escuchar sus voces y atender sus reclamos, y es necesario que el Congreso de la Unión se disponga a participar en ese diálogo como la instancia de representación nacional que es. Como integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, respaldamos cabalmente el mensaje de Año Nuevo del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el que asentó que este 2013 representa una gran oportunidad para elevar a México al sitio que se merece con base en el diálogo, entendimiento, acuerdos y las reformas estructurales que el país necesita. Subrayamos que el Partido Revolucionario Institucional está a favor de los cambios necesarios, como lo he dicho, para el bienestar de los mexicanos y el progreso del país por la ruta del diálogo y los acuerdos, como ya lo demostró con el Pacto por México. Asumimos, obviamente, que incluido este tema de derechos y desarrollo de los pueblos indígenas en el Pacto por México, vamos a favorecer que la Comisión de Concordia y Pacificación, y obviamente que en esta presente legislatura realice sus mejores esfuerzos para la tarea de facilitar
la negociación, tal como le encarga la fracción segunda del artículo 9 de la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas. Enfatizamos que del Partido Revolucionario Institucional estamos porque el Estado mexicano se comprometa plenamente en la atención a los pueblos indígenas, como se ha comprometido el presidente Enrique Peña Nieto, en compensar, por supuesto, las deudas históricas adquiridas con ellos. Es el tiempo de impulsar acciones compensatorias que los coloquen en las mismas condiciones y oportunidades de que gozamos el resto de los mexicanos. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. No tenemos más oradores registrados. En tal virtud, pedimos a la Secretaría que consulte a la Asamblea si se considera suficientemente discutida esta proposición. En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa. Gracias, secretaria. Por lo tanto, se considera suficientemente discutida. Consulte en este momento, si es tan amable, la Secretaría a la Asamblea, si se aprueba la proposición. En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa. Gracias, señora secretaria. Aprobada. Comuníquese. Tiene la palabra ahora la senadora Marta Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la Comisión Federal de Competencia para que investiguen y revisen el convenio de concesión celebrado con la empresa promotora de autopistas del Pacífico S.A.D.C.B. Adelante, señora senadora. Con su permiso, señora presidenta. Desde el año de 1991, a la carretera federal Tlaxcala-San Martín-Texmelucan El Molinito, le parcharon 2 carriles y la convirtieron en autopista concesionada, la más cara de la República y la que más vidas humanas ha cobrado. Desde hace 23 años se dan de 3 a 7 accidentes diarios, cuando bien nos va. Esta autopista aumenta su tarifa en forma discrecional por la empresa operadora. Hoy cobra 56 pesos por automóvil, sin considerar que por cada eje aumenta al costo de 260 pesos. Y solamente estamos hablando de 20 kilómetros aproximadamente, que es lo que abarca este tramo de autopista, mejor conocida como la autopista de la muerte. Atraviesa 28 poblaciones, 7 unidades habitacionales, la 23ª zona militar, que ha sufrido también pérdidas en vidas humanas y materiales. Por esta carretera también transitan los automovilistas que accesan al Arco Norte. Las poblaciones aledañas al ramal de esta autopista no cuentan con ninguna protección, no hay paraderos para autobús. Por ejemplo, en el acceso al municipio de Panotla, casi a gatas suben y bajan al transporte público las personas en medio de la cuneta, poniendo en riesgo su vida. En esta carretera, que cobra como autopista, tiene en medio de los 2 carriles una amplia y peligrosa cuneta, lo que ocasiona que el consumidor automovilista al menor descuido se colapse. A los lados no tiene acotamiento, los carriles no tienen muro de contención ni bahías de seguridad y no existen puentes peatonales para los pobladores. Esta carretera, que cobra como si fuese autopista,
Atraviesan estudiantes, campesinos, obreros, personas adultas, jóvenes del servicio militar y elementos del ejército. Por las labores agrícolas, los animales son los que más número de accidentes han ocasionado, sobre todo por la noche, pues los automovilistas pagan como si fuera autopista y no saben que transitan una carretera altamente peligrosa que además carece de señalamientos de información para el usuario. Por si esto fuera poco, el usuario no sabe que de repente sobre el trayecto de la carretera, donde hay retornos, se amplía el camellón y se reduce el carril, lo que provoca colisiones con sus automóviles, generando volcaduras y accidentes muy lamentables que han ocasionado cientos de muertes y pérdidas materiales sin que la empresa se haya hecho cargo, quedando siempre las familias y consumidores a merced de la impunidad de la empresa en turno que opera y que nunca ha aparecido ni se ha hecho responsable. Uno de los últimos accidentes en el tramo del municipio de Panotla lo provocó un autobús que, circulando en contraflujo, dio la vuelta y fue a incrustarse a un restaurante a más de 100 metros en el extremo opuesto, causando el derrumbe total del establecimiento con todo lo que estaba dentro. Además de que la empresa concesionaria no cumplió con el convenio de los accesos a los municipios aledaños para que no tuvieran que pagar el peaje para atravesar sus tierras y comercios, sin acondicionar los accesos y pasos a desnivel donde no cabe un camión de 3 toneladas para trasladar sus productos agrícolas. En el tramo de Tlaxcala en dirección a la caseta de cobro de Iztacuistla, el camellón no cuenta con alumbrado. Esta carretera se paga como pista, tiene una velocidad límite de 60 y 80 kilómetros por hora. Los usuarios, como consumidores de estas carreteras concesionadas, la recorren a alta velocidad, superando los 140 kilómetros, generando los accidentes que ya hemos mencionado. Desde 1998, hemos pedido a las autoridades competentes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal, y siempre han guardado silencio y siempre han protegido celosamente a la empresa operadora en turno, que se beneficia indiscriminadamente a costa de las vidas humanas. Es evidente que se ha venido vulnerando sistemáticamente los derechos fundamentales de libre tránsito establecido en nuestra Constitución política, en agravio de la población de 27 comunidades periféricas y de todos los que tienen la desgracia de transitar esta multicitada autopista de la muerte. Además de que irrumpe el principio o fin de la creación de caminos y puentes, de acuerdo a la Ley de Caminos y Autotransporte Federal, de que éstas deben ser creadas para la comunicación entre comunidades y fomento al desarrollo, situación totalmente contraria. Además, las tarifas que cobran a los consumidores de esta pista son excesivas en proporción con otras concesionadas en la República Mexicana, por lo que la Comisión Federal de Competencia y la Secretaría de Comunicaciones deben intervenir a la brevedad en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 19, 20 y 25 y demás relativos de la ley de la materia, y es por ello que pedimos el apoyo de esta soberanía para solicitar de urgente resolución la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de la Función Pública y la Comisión Federal de Competencia, así como la investigación y revisión del convenio de concesión celebrado con la empresa operadora que no ha cumplido con los estándares obligatorios, y poner fin a la inseguridad y a la vida de los consumidores que pagan por transitar esta mal llamada autopista de la muerte. Muchas gracias. Gracias, señora senadora Palafox Gutiérrez. En virtud de que ha sido solicitada que sea de urgente resolución, le solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea si es de aprobarse esta condición. Sí, señora Presidenta, en votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
Gracias. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa. Gracias, secretaria. Se considera entonces de urgente resolución. En consecuencia, está a discusión esta proposición. Tengo inscrito para hablar en pro de este punto de acuerdo el diputado Uriel Flores Aguayo del Partido de la Revolución Democrática. Tiene usted la palabra, señor diputado. Con su permiso, a nombre del Grupo Legislativo del PRD, manifestamos nuestra coincidencia, apoyo y acuerdo con el punto presentado por la senadora Marta Palafox. Es un problema serio, se refiere a un hecho que afecta a un sector de la población y nos parece fundamental que desde la Comisión Permanente se hiciera lo posible para que las autoridades competentes, las autoridades de la materia, intervengan en el caso, den respuesta a las inquietudes que tenemos, que es una situación que se pudiera generalizar. De repente en el país, en nuestro país, se empezaron a privatizar las vías terrestres, cada vez se abandonan las carreteras libres, se invierte poco, están en mal estado, deja de tener relevancia esta dependencia que se llama caminos y puentes, se está quedando prácticamente sin materia porque todas las autopistas y los libramientos se han concesionado. Es el caso particular que menciona la senadora, en este caso el tramo San Martín Texmelucan, Tlaxcala Molinito, que hay ahí cosas raras, la transferencia de la concesión a 3 empresas y tenemos otras. Yo soy del estado de Veracruz, caso de la autopista Perote-Banderilla y el libramiento de Jalapa, 59.6 kilómetros, 221 pesos en suma, casi 4 pesos por kilómetro, la más cara del país. Después está el Arco Norte, tercero la de Acapulco, que fue la más cara, ya la superaron ahora. Entonces necesitamos transparencia, informes en cuanto a las concesiones y a los contratos que sostienen las mismas, para que se tenga muy claro qué ha pasado con estas privatizaciones, que no sigan en la opacidad y que en caso de ser negocios de la unión de la política con la empresa. Por cierto, buena parte de estas concesiones son a empresas extranjeras que no tienen contacto ni siquiera con las autoridades estatales o municipales en lo absoluto, que solamente amparadas en el título de concesión siguen viendo única y exclusivamente como un negocio esto que estamos refiriendo. Así que manifestamos nuestro respaldo al punto propuesto por la senadora Marta Palafox y pediríamos que sea aprobado a favor. Es cuanto, senadora. Gracias, señor diputado. En virtud de que no tenemos más oradores y no habiendo ninguna otra intervención, por supuesto, se considera suficientemente discutido esta proposición. Por tanto, le solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea si se aprueba la proposición. En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Gracias.
Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa. Gracias, secretaria. Aprobada. Comuníquese.